Muchas gracias. La verdad es que sí, quiero compartir algunas de las cosas que tienen que ver con mi propia vida. Pues no soy un predicador así, soy un poco cuentista. Quiero contar lo que me viene y cómo lucho, cómo sufro y cómo sigo adelante en mi vida cristiana. Y una parte es esta, lo que viene allí. Voy a hacer una introducción larga. Lo aviso también para el de las diapositivas, porque no hay una introducción larga, luego daré 4 consejos y luego nos vamos. Esto es un poco lo que hay. Pero en medio, como soy un poco caótico, pues he decidido poneros por dónde van los consejos por si acaso me pierdo. Bueno, tenemos ahí una tortuga. Por el color puede ser quizá una tortuga verde, ¿no? No lo sé, pero está diciendo, ¿para dónde tiro? ¿Qué pasa? Que yo voy para allá, que no me detengas. Tira para adelante. Bueno, pues lo que hoy quiero compartir es lo mismo que pone ahí con la tortuga. No te detengas. Tira para adelante. Y es en algo que me afecta a mi propia vida. Si hubiera sido la situación para los jóvenes, pues entonces hubiera sacado la frase de Gandalf que dice cuando viene un demonio del ultramundo y dice ¡bum!, que no puedes pasar, y se cae para abajo y les dice a los otros ¡corred, insensatos! Bueno, creo que queda mejor que el correr de insensatos, no te detengas, ¿vale? Pero es una insensatez detenerse, entonces también lo voy a decir. Me voy a basar en así, tocando un poquito, de la epístola a los hebreos. La epístola a los hebreos es una epístola complicada. De entrada no sabemos ni quién la escribe ni para quién la escribe. Se ha llegado al consenso que debían ser para los hebreos, porque es gente que sabía mucho del sistema sacrificial, del Antiguo Testamento, de todas esas situaciones, pero en realidad no lo dice con claridad. Lo que sí sabemos es que quizá se escribió sobre el año un poco antes del 70 y que lo dirige a una iglesia ya que tenía ciertos años, cierta madurez, ya llevaban un tiempo en la fe, pero que precisamente quizás estaban detenidos. La tortuga sigue todo su camino porque tiene como objetivo, cuando ya llega a ese tamaño y a esa situación, tiene que llegar a la playa de la que nació. Tiene que volver a esa playa y allí hacer un agujerito y depositar el fruto de sus proyectos de tortuguita que en un poquito tiempo después saldrán. Ese fruto tiene que depositarlo y no se va a detener. Pase lo que pase durante el camino, en la playa, los ojos se le queden secos, no se va a detener porque tiene esa impronta, tiene ese llamado. Y nos mira con curiosidad diciendo, ¿qué pasa? ¿Yo sigo mi camino? ¿Estás tú ahí interfiriendo o qué? Tira para adelante. Pero los hebreos estaban detenidos. Estaban allí detenidos, no sabían un poco qué hacer. Mi propósito en esta mañana no es seguir ni analizar los argumentos que trabaja Pablo para los hebreos, porque no somos hebreos la mayoría de nosotros. Tenemos otra situación, pero ¿qué nos compara con él? Con ellos, que a veces nos paramos, a veces nos detenemos por diferentes situaciones. Pablo se mete con ellos, les explica que Cristo es superior a ese sistema sacrificial, a las leyes del Antiguo Testamento, a los sacerdotes, al sumo sacerdote, a los sacrificios que hacían, que él hizo uno perfecto. Bueno, todo eso no hace falta que yo lo explique. Si alguien tiene dudas, que se lea la carta de los hebreos, que está mucho más claro que lo que yo puedo decir. Mi objetivo es que examinemos también algunas de las situaciones que hoy nos afectan a nosotros y que nos pueden hacer pararnos. Quizás tenemos dudas, como tenían aquellos hebreos. Pero Cristo, de verdad, ¿cómo? Está bien, seguimos a Cristo, pero
esto del sistema sacrificial es tan perfecto, esto del templo es tan maravilloso, ¿cómo vamos a arruinar toda nuestra cultura, todo lo que tenemos dentro? Quizá nos hemos excedido un poco con esto del cristianismo. Y puede que a nosotros, aunque no tengamos esas mismas dudas, nos pase lo mismo. Quizá llevamos tiempo sin recibir también lluvia espiritual que nos conforta, que nos alegra el alma, que nos marca el camino. Quizás tenemos heridas que nos hacen no queremos seguir adelante. Quizás hemos sido defraudados por algún hermano, por algún líder. Y estamos sin fruto, sin llegar a nuestra playa. La duda en muchos casos, o la herida, nos detiene. Y pensamos que es bueno, vamos a pararnos un poco. Y vamos a replantear nuestra vida. Y ver por dónde tiramos nuestra vida cristiana. La detención en realidad hace que no lleguemos a la meta que tenemos que proseguir. Esa parada no nos va a ayudar. ¿Y cómo Pablo afronta esto? Bueno, pues yo he extraído de ahí cómo trata de animar a gente que ya está o parada o casi parada, que piensa no merece la pena seguir, no merece la pena que yo sufra, no merece la pena que deje atrás todas estas cosas. Pues Pablo da allí a su gente una serie de consejos. Yo he extraído 4 que creo que son útiles para nosotros. Ahí están. Están todos los consejos, pero luego yo voy a sacarle punta a alguno y a otro, ¿vale? Así que el primero ya está dicho, el título del sermón. No te detengas, nunca. Esto es importante. Esto es una parte en mi vida también. Yo he formado parte de la dirección de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, y cuando algo pasaba me decían, no, hay que responder, hay que atacar, hay que decir. Y entonces tomé 2 principios de una organización, de la asociación Billy Graham, que me dijeron, yo no lo he comprobado, que tenían 2 principios. Que la asociación evangélica esta no ataca a nadie. La tortuga tampoco en general. Salvo así a las ¿cómo se llaman estas? Las que van así por el mar, las medusas estas. Y los plásticos que los confunde y se los zampa, ¿no? No ataca en general. No somos tortugas tampoco, ¿eh? O sea que las comparaciones están ahí. No ataca. Y la segunda, más difícil todavía, no se defiende. Yo he tratado de hacer eso en el ámbito externo. En el ámbito interno he puesto otras. Sí se explica uno, sí es transparente y sí defiende el ministerio y el llamado que Dios nos ha dado. Esos son para balancear la situación. Pero yo en el ámbito externo, además de no ataca, no se defiende, el cristiano no debe atacar a otros, a veces ni siquiera defenderse. Es una pérdida de tiempo en ocasiones defenderse. Una vez me llamaron a mí cabezón. No fue mi esposa, aunque lo pensara. No fue ella. Eso es una situación con trampa. Es que tú eres un cabezón. Entonces, ¿qué dices allí? Si dices no, estás perdido. Fíjate si es cabezón que no, ni siquiera quiere reconocerlo. Si dices sí, claro, fíjate, si es cabezón, que él mismo lo reconoce. Y si te callas, fíjate, no quiere ni reconocerlo. Se calla porque le has dado en la línea de flotación. Estás allí atrapado. Entonces lo mejor es no defenderte también. Responder, bueno, si tú lo ves así, yo qué sé. Buscar una respuesta pacífica en la que está allí. Bueno, entonces es difícil. Pero a veces lo que hacemos es cuando atacamos o cuando
porque nos sentimos atacados, o como hace Rusia, porque a lo mejor me van a atacar. Pues cuando atacamos, en realidad perdemos el objetivo que nosotros tenemos, que es ir a la playa, producir nuestro fruto, aquello para lo que Dios nos ha llamado personalmente. Perdemos de vista nuestro objetivo y nos enredamos en otro. Por eso conviene no atacar. Y a veces cuando nos defendemos es lo mismo, nos metemos en la lucha, pero por defensa propia. Yo no digo que en todos los casos hay que hacerlo así, pero al menos hacia afuera no perdamos mucho el tiempo. No perdamos. Pero la clave es, este sí lo añadí yo en mi vida, no nos detengas. No nos detenemos. Tenemos que centrarnos en nuestra prioridad cristiana. No nos detenemos nunca, porque Dios nos ha puesto, nos ha llamado, nos ha enviado y nosotros tenemos que cumplir lo que Él nos ha dicho. Y Él además es misericordioso. La detención es una trampa. Es una trampa del enemigo. Además es irreal. A veces es una trampa en la que nosotros mismos caemos. No existe la detención en la vida cristiana. Tú no puedes quedarte ahí parado. Del mismo modo que una barca en un río no puede quedarse detenida, salvo que hagas un esfuerzo muy grande, porque es impulsado, si tiene velas, por el viento, y si no, por las corrientes internas que hay en el río. No te detienes, sino que llegas a la deriva. Y esto le dice Pablo a los hebreos. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a todas estas cosas que hemos oído, no sea que marchemos a la deriva. Esta es la situación. Marchar a la deriva es perder el rumbo, perder el objetivo hacia dónde vamos. Es andar, es moverse, pero sin propósito. Es muy importante tener un propósito, tener una actitud positiva, ir hacia donde marchamos. El segundo consejo que tenemos ahí, lo acabamos de leer ahí en Hebreos 2:1, pero me llama mucho la atención. Presta mucha mayor atención a estas cosas. O sea, si ya prestas atención a tu vida cristiana, mayor, no es suficiente. Para no detenerte, tienes que prestar mucha atención ¿a qué? A la esperanza cristiana. Pablo se dedica a hablar a los hebreos y a explicarles todo lo que es Cristo, diciéndole esto que hemos señalado, que es muy superior a Moisés, que es muy superior a un sacerdote, que es muy superior a un sumo sacerdote, a toda una casta de sacerdotes, que su obra es muy superior a todo el sistema de los sacrificios, donde uno hacía un pecado, cometía un error, pues llevaba allí un animal o hacía una ofrenda y esa ofrenda se desprendía de ella para que Dios no le imputara el pecado. Dice, es muy superior, porque en realidad Cristo Jesús es el Cordero de Dios, aquel que pagó todas nuestras culpas, pasadas, presentes, futuras. Aquel quien dice, voy a hacer un pacto con ellos, un pacto mucho mayor con ellos. Voy a hacer un pacto maravilloso. Y voy a escribir mis leyes no en una tabla, sino en su mente y en su corazón. En estas dos partes menciona. Y no me acordaré más de sus pecados y de sus iniquidades. La esperanza cristiana es Cristo resucitado, quien intercede por nosotros, quien es un Dios maravilloso, quien ha creado todas las cosas, quien las sostiene, quien nos ve y quien tiene una predisposición favorable a cada uno de nosotros, quien nos habla, quien quiere estar cerca de nosotros en momentos de dureza y de debilidad, quien quiere intervenir en nuestra vida.
nos habla de manera especial. La epístola empieza diciendo que Dios ha hablado de muchas maneras en el tiempo pasado, pero en estos últimos días nos ha hablado a través de Cristo, por quien constituyó el universo. Y yo añadiría, nos sigue hablando a través de Cristo, por su Espíritu Santo. Sigue tocando nuestro corazón. Cristo no es un filósofo, no es un moralista, no es un líder a imitar, ni siquiera el rey de Israel. Puede ser esas cosas. De él sacamos enseñanzas, aspectos morales. Sabemos que es el rey de reyes, pero defraudó a los que querían un rey político. Del mismo modo que pueden defraudar a aquellos que quieren en este mundo por la política alcanzar la pureza espiritual. No. Cristo esencialmente es otra cosa. Es el Redentor que ha venido a nuestra vida, quien quiere dialogar contigo. Entonces sí cobran sentido el resto de las cosas, cobran sentido sus enseñanzas, pero no porque estén allí, sino porque están aquí. Cobra sentido su dirección, su mano amorosa, su mano cálida, su sanidad en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro intelecto. Todo cobra sentido, pero cuando ponemos el orden correcto, una vez que lo hacemos, entonces esto tiene sentido. Él dice que ha venido para buscarte, por eso permitió que lo mataran. Permitió que la relación con su Padre, con la primera persona de la Trinidad, Él la segunda, se rompiera, se quebrara en un momento por amor a nosotros, por nuestro pecado. Él apostó todo por nosotros. Y dice aquí que realiza un pacto, un nuevo pacto, en el que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de asociarnos si lo deseamos. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, después de haber realizado mi obra en la cruz, pondré mis leyes en sus corazones. En todo aquel que desee apropiarse de los beneficios de la cruz de Cristo y de su resurrección y de su poder, tiene la oportunidad de abrirse y de recibir una influencia en el corazón. Dice que es un nuevo corazón con sentido espiritual. Nuestro corazón para el área espiritual es como si fuera un corazón de piedra. Para discernir la situación espiritual es como si fuera un corazón de piedra. No puede latir, no puede bombear la sangre a todo nuestro cuerpo. Pero Él dice, yo te doy un corazón de carne para tu espíritu, para que pueda bombear y llevar los beneficios a cualquier parte de tu cuerpo, de tu organismo, para que pueda llevar alimento, para que pueda llevar oxígeno, para que pueda ser beneficioso. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Tu mente también es transformada, es cambiada. Tu mente espiritual, la otra seguimos aquí, pero de alguna manera está completada. Como algunos aparatos electrónicos que le meten, no funciona para esto. No, hay que meterle un slot, hay que meterle un no sé qué. Bueno, pues eso es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos acepta como somos, pero nos inyecta algo de Él. Su ley, lo que Él pretende en nuestro corazón, en nuestra mente. Es decir, es como si vemos a la tortuga que desde que nació tiene metida allí una impronta. Sale
Y a los 7, a los 8, a los 9 años decide volver. ¿Y dónde vuelve? No a cualquier playa, a aquella. Porque tiene en su ser grabada una impronta. Tengo que volver a mi playa. Nosotros también tenemos marcado un rumbo espiritual, marcado por Cristo en tu vida y en mi vida. No importa lo que tengamos que avanzar, nuestro camino está escrito en cada uno de nosotros. No tanto el ministerio en el que vamos a desempeñar, sino el camino por el que va a transcurrir nuestra vida cristiana. A veces en la vida cristiana a algunos les gustaría que Dios nos lo diera todo por escrito. Hoy te levantas a las 8, vas a tomar una tostada, luego vas a hacer una oración y pues la mayoría de los casos no es así. Suele ser como Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde, Señor? Eso a ti no te importa. ¿Cómo que no me va a importar? A la tierra que yo te mostraré. ¡Hala! Podía ser un poquito más concreto, que lo voy a dejar todo. Todos mis negocios, toda mi familia. Sal. Sal. Y sale. Y en muchas ocasiones tenemos eso. Y cuando tenemos una dificultad, porque hemos salido hacia el rumbo que Dios nos da, pues ya nos podemos parar, temblamos y decimos, ¿y si me doy la vuelta? No. Cristo nos coloca una brújula en el intelecto, en el corazón de carne. Y aunque no veamos la orilla, nos marca hacia dónde tenemos que ir. ¿Por qué entonces los hebreos, cristianos y muchos gentiles, cristianos como nosotros, de la actualidad, somos tentados a perder el rumbo? ¿Por qué? Si es tan fácil como dice Mariano, ¿por qué entonces muchos se extravían? Muchos les pasa como a estos hebreos que querían volver atrás. ¿Por qué? ¿Por qué abandonamos la práctica cristiana? Yo colocaba las sillas, pero hubo uno que me miró mal y me dijo, estas sillas están mal puestas. Pues que las coloque él y su familia si quieren. Y que conmigo no cuenten más. Está bien, a lo mejor es lo que se merecería, pero nosotros no estamos trabajando por ese perfeccionista. Estamos trabajando por una cuestión mayor. Yo soy un poco así, quisquilla en el trabajo. Una vez contratamos una abogada y otra que estaba allí, la actual jefa Carolina, le dijo, mira, Mariano te ha pedido que hagas esto. Tú preséntaselo, pero no te asustes si te tacha mucho. No te asustes, porque aquí funcionamos así. Él tiene aquí, va a tachar, lo ve, pero es para que construyamos. Si te sirve de alivio, lo que él hace se lo tachamos nosotros. Sí, porque no es el objetivo que sea como yo quiero. El objetivo es que si queremos hacer un escrito para convencer a una autoridad, sea el mejor posible. Y para eso se necesitan varias mentes mirando. Entonces allí establecimos la norma de que todo es mejorable y todo tienen que mirarlo varias personas. Cuando ya es algo rutinario, no. Pero eso nos ayuda y se hace constructivamente. Ya nadie se siente amenazado. Sino lo ve otro, ve esta perspectiva, ayuda y tú al final construyes. Cuando nosotros nos encontramos con una dificultad, esa dificultad nos supone un problema. Para solventar esa dificultad, lo primero que hace Pablo es decirle, céntrate en esa obra maravillosa de Cristo. Que eso hace que estas cosas secundarias de este que mete la pata o del otro pasen a un segundo término. No seguimos a líderes, seguimos a Cristo. Y los líderes y los responsables nos ayudan, pero nos ayudan a que desarrollemos nosotros madurez. Si no, no son buenos líderes. Sería como la mamá o el papá
que no quieren que su hijo camine por si acaso algún día se cae. No, tendrá que caerse. Y cuando se caiga, ¿qué es lo que busca? Unos brazos que le consuelen. Y cuando eso ocurre, camina más adelante. Las dificultades nos hacen, estamos ahora en el tercer punto, combate o cura las dolencias y las heridas. Lo que nos hace pararnos es porque tenemos una dolencia, una enfermedad o un problema en nuestro intelecto espiritual que ha sido renovado o en nuestro corazón espiritual. En el corazón es el núcleo de las emociones, de lo que queremos, de lo que apreciamos, y el intelecto de nuestros razonamientos. A veces está lo que desea el corazón, tú lo justificas con la mente. Bueno, pues cuando hay problemas en estas dos partes, ahí es donde paras. Para no parar, debemos tratar de combatir o de curar la dolencia del intelecto y del corazón espiritual renovado. Vamos a citar algunas de las dolencias, de las afecciones del corazón, que cita Pablo ahí en Hebreos, ¿vale? Bueno, Pablo, perdón, no sé cuántas veces he dicho Pablo, que está en duda que fuera Pablo. Pero bueno, me gusta a mí creer que fue Pablo, ¿no? Aunque ya aseguran que no, por la forma de escribir. Yo como no sabía cómo escribía, pues me gusta, pero parece que no. Algunos dicen Apolos, pero yo creo que tampoco, porque Apolos está citado allí, no se va a citar a mí mismo. Tratad bien a Apolos. No, hombre, no sería lo adecuado. Vale. Otros dicen que Bernabé. Pues yo qué sé quién era. Ni me importa. Ni me importa. Lo que sé es que eso está escrito hoy en día para nosotros. No quien fuera. Entonces, las afecciones que el autor de los Hebreos cita, la primera es un corazón malo. Hoy, cuidado que no tengáis vosotros un corazón malo. ¿Qué es ese corazón malo? En realidad es un corazón que no ha sido transformado del todo. Puedes estar aquí, puedes asistir a la iglesia y tu corazón no ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. De incredulidad. Los hebreos cruzaron el Mar Rojo, recibieron milagros, alimento espiritual, comieron del maná, vieron el fuego, vieron la protección de Dios, pero alguno tenía un corazón de incredulidad. Y cuando venían las dificultades, dice, ay, mejor nos hubiéramos vuelto allí a Egipto, que comíamos, me parece que cebolla, una cosa horrorosa, ¿no? Que comíamos estas cosas y no vamos a morir aquí. Bueno, pues no, eso es una afección del corazón, un corazón malo. Necesitamos un corazón transformado. Necesitamos seguir a Cristo, no por la comida, no por la ética, no porque algunos han venido a esta iglesia, esto no es una crítica en sí a los que han venido, pero puede ser un motivo equivocado. Yo vengo a esta iglesia para que enseñen a mis hijos. Tiene una escuela dominical que me gusta, está bien, pero tú tienes que venir a esta iglesia para tú recibir y formar parte de una comunidad. Y algunos, no los que vienen a esta iglesia, van a alguna iglesia no para sí, sino bueno, que yo ya no creo, yo ya estoy echado a perder, pero al menos que mis hijos reciban algo de eso, porque oye, no fue malo. No, te está diciendo, tú tienes que venir a Cristo por ti. Y también trae a tus hijos, por supuesto. Y disfruta. Necesitamos creer en Él. Necesitamos confiar. Necesitamos entregarnos a Él. Los que están aquí, pero también los cristianos viejos. Los cristianos hebreos querían jugar con las dos balanzas. Creo un poquito, pero practico mis tradiciones otro poquito. Pero algunas de tus tradiciones son incompatibles. Así pues, tenemos una invitación a entregarnos completamente al Señor. Tenemos esa invitación. Respondamos positivamente, porque
para que tú puedas tener esa invitación. Cristo tuvo que venir a morir en una cruz, y no simbólicamente. En la vida de Abraham, Dios le dio un hijo milagrosamente cuando no podía tener hijos, y él estaba satisfecho. Pero le dijo: entrégamelo, sacrifícamelo. Y él, con todo el dolor de su corazón, estuvo dispuesto a clavar un cuchillo sobre su hijo, lo que más quería. Pero Dios no lo permitió. ¿Por qué? ¿Y por qué contarnos esa crueldad casi, ¿no? Para que fuéramos conscientes de lo que ha hecho Dios Padre con su Hijo. Eso era un símbolo del sacrificio de Jesús. Y nadie paró la mano que mató a Cristo. Nadie paró la lanza. Nadie paró al soldado que le clavaron. Y él dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estoy aquí solo? Le costó horrores cumplir su destino. Así pues, no es algo simple, es algo muy doloroso, y fue para buscarte a ti. Y hoy tienes la oportunidad de decir sí. Algunos piensan que si no dicen sí, no va a pasar nada, porque Dios va a decir: ala, ala, que no importa, chicos, pasad todos. No encuentro eso en la Biblia. Lo que encuentro es que ese llamado está abierto, y mientras tengamos tiempo, es nuestra oportunidad de responder positivamente. No solo para ir al cielo, sino para vivir esta vida de otra manera, con un propósito diferente. Y eso es lo que a mí más me anima. Así pues, yo te invito a que abras tu corazón. Los hebreos en realidad hicieron lo contrario, endurecieron su corazón. Tienen su corazón enfermo porque lo han endurecido. El pueblo de Israel en el desierto oyó todo eso, pero no abrió su corazón. ¿A ti te puede gustar lo que se dice en esta iglesia? Pero no basta, tienes que abrir tu corazón para que la enseñanza penetre y fructifique. Y eso no importa si llevas 5 años o 20 años o hace 30 que te has convertido o hace 2 días. Tienes que abrir tu corazón para que la palabra fructifique y no cerrarla, porque si la cierras te detienes y vas a la deriva. Hay personas quizá que te han defraudado, pero Dios no lo hace, ni lo hará nunca. Y eso, aunque no significa que Él hará lo que nosotros queramos, significa que puedes confiar en Él. Hace poco he estado viendo a un pastor que estaba pensando si iba a cambiar de lugar de residencia y de ministerio. Su mujer es artista, necesita un horno grande, pero no tenían. Estaba en un piso pequeño y estaban de alquiler, estaban frustrados, pensando: quizá nuestro tiempo en esta ciudad ha terminado, debemos abrirlo. Llevaron su problema a Dios. Señor, si tú quieres, pues muéstranos qué debemos hacer, si tenemos que salir o tenemos que quedar. Y Dios se lo mostró. Les dio una casa amplia, con su horno para hacer su arte, sus cerámicas y sus cosas, con su gran comedor para invitar a la gente de la iglesia, y con 5.000 metros de terreno, pagando menos que el alquiler que estaban pagando, porque el dueño, no sabe por qué, que no les conocía de nada, les dijo
no tenían nada para pagar, nada, ni ahorrado ni no ahorrado, al día vivían. Y el dueño les dijo, mira, el terreno vale tanto y la casa de 300 metros te la regalo. Ay, que sería evangélico. No, no era nada. Pero no sé qué vio en ellos, yo me lo estoy preguntando, y se lo regaló por el valor del terreno. Después vendió otro terreno pegado a uno de sus familiares y se lo vendió un poquito más caro, hasta el terreno, sin casa, ¿vale? Milagros, que digo, esto es un milagro. Y la mujer decía, gordo, Mariano, muy gordo, porque yo pedía un poco y Dios me ha dado mucho más, sin merecerlo. Los bancos no nos querían dar crédito, porque cuando yo les explicaba, ¿tú de qué vives? Pues yo, nada, pues a veces hago unas cosas para compartir el evangelio y hago figuritas. ¿Y tu marido? Mi marido es pastor de la iglesia. ¿Y de qué tiene una nómina? Bueno, a ellos le dan una ofrenda y si no llega, pues se lo completamos nosotros y así. Bueno, pues ahora vete a otro lado y descansa. Finalmente, volviendo a ir al banco donde se lo habían denegado, pero en otra localidad, se lo dieron. Y están allí felices. Ellos han sabido ver que Dios no les había dejado y ver que les quiere en ese mismo lugar. Y la iglesia también lo ha visto. Así pues, que no se extravíe tampoco tu corazón, sino que sigas adelante. En el intelecto también hay problemas. Voy a ir aquí muy rápido. Les dice el autor de los Hebreos a esta gente, les dice, vosotros os habéis hecho tardos para oír. Es decir, que el mensaje pasa y no hace nada. Acerca de estas cosas espirituales, les dice, tengo mucho que explicar. Pero es difícil de explicar. Tengo mucho que decir, pero es difícil de explicar. Porque os habéis hecho tardos para oír. En realidad es para entender. Y por eso, debiendo ser ya maestros, pues tenéis necesidad de que os vuelva a explicar los rudimentos de la fe. Eso pasa en nuestra vida. Que uno tiene que volver a explicar los rudimentos de la fe. Incluso algunos teólogos que saben mucho, pero practican poco. Hay que volver a la esencia. ¿Y cuál es la esencia? Que Dios nos ha llamado, nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha transformado. Entonces nosotros debemos aplicar este principio a nuestra vida y a la de los demás. Perdonar, transformar y construir de nuevo las relaciones. A veces nosotros mismos no nos perdonamos. Y Pablo dice, yo veo una ley en mis miembros que me hace tirar allá y golpeo mi cuerpo para decir, no, céntrate en lo que tienes. Debemos seguir el principio del amor, del perdón y de la restauración para poder construir un mundo mejor. Entonces, la madurez, que es tener ejercitados los sentidos espirituales en de esta misma manera, amando, transformando, perdonando y restaurando. Esta santidad es la que nos puede ayudar. Debemos llevar a Dios nuestras heridas, los errores nuestros y de los que nos han hecho, para poder allí llevarlos también a la cruz y obtener la salvación. Termino con el último punto, unos 5 minutos, acerquémonos. Esta es la parte positiva. Combatemos las heridas, pero no para quedarnos ahí y decir, qué bien, no, acércate más. Acerquémonos a nuestro puerto, a nuestra meta. Acerquémonos a Dios en primer lugar para recibir esa fuerza y esa restauración.
Dice, así pues, hermanos, teniendo entera libertad para entrar en el lugar santísimo, para entrar a la misma presencia de Dios, dice Hebreos 10, 19, por el camino nuevo y vivo que Cristo Jesús abrió a través del velo por su sangre, acerquémonos de nuevo con corazón sincero, con el corazón restaurado, ya limpio, fortalecido. Y luego dice, teniendo más el corazón purificado, ya restablecido completamente, de mala conciencia, que es esta respuesta que decimos, pues si me han hecho esto, que se les zurzan a todos. No podemos. Y lavados los cuerpos con agua pura. Y mantengamos nuestro intelecto en nuestra mente firmemente y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió y el cual también lo hará. Y termina con dos pequeñas cositas. Acerquémonos a Dios, acerquémonos a los demás. Dice de una palabra interesante, considerad a los hermanos. ¿Cómo los tenemos que considerar? No como lo que son, más listos, más guapos, sino como Dios los ve, los mira y los considera. Y Él murió por ese hermano que a veces es torpe, o lo consideramos torpe. Por eso nosotros tenemos que vivir con Él, tratarle con el valor que Cristo le da. Algunos, cuando tienen dificultades, dejan de congregarse, pero no es así. Las tortugas deben su éxito no a que una, como hemos visto, vaya a una playa, sino que van todas en los mismos días y ponen los huevos en los mismos días. De manera que eso hace de protección. Aunque pueda venir un depredador, la gran mayoría va a salir y va a volver al mar. Se sincronizan. Esto tenemos que hacer nosotros. El deseo de Dios es que estemos juntos y también que nos exhortemos positivamente. Nadie aguanta la exhortación. Nadie. Entonces por eso no se exhorta. Por eso no se trata de encaminar a la gente, porque nadie lo aguanta. Pero porque empleamos mal la exhortación. No es regañar, es animar. Te animo a que sigas adelante y yo estoy contigo y yo te ayudo. Esto es el sentido de la exhortación, lo dice el propio autor de la epístola, para estimularos al amor y a las buenas obras. Este es el sentido cristiano. Como conclusión, nosotros que tenemos la mente de Cristo, debemos... Dale a una siguiente diapositiva, compañero. Como conclusión, bien, no hay nada ahí, pero solamente para que reflexionéis sobre esto. Dios ha venido a limpiarnos y a buscarnos, para transformarnos, para colocar su impronta en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero en la vida tenemos dificultades, sufrimos heridas, decepciones y a veces por hermanos que están al lado. Y en esos momentos somos tentados a dejar de avanzar. Pero nosotros no somos de los que retroceden nunca, sino de los que utilizamos las herramientas que Dios nos ha dado para sanar nuestro corazón, para sanar nuestra mente, para aplicar el amor, el perdón y la restauración que Dios nos ha propiciado. De manera que reforcemos nuestro compromiso de seguir adelante en nuestra relación con Dios. Sanemos nuestro corazón de las heridas y confiemos en Él, que nos va a llevar a buen puerto y podamos seguir caminando, acercándonos a Dios y a los demás. Proseguir al llamado juntos en nuestra vida y también en la comunidad donde Él nos ha puesto. Termino dejando una invitación. No voy a pedir que nadie haga ninguna muestra. Solo invitaros a que, donde estamos, analicemos si nosotros tenemos alguna herida sin curar, si tenemos algún resentimiento, si nos hemos quedado parados,
a la deriva, para que entonces podamos retomar el rumbo, pedir al Señor su restablecimiento y su sanidad, aplicarla también a la situación o al hermano que nos ha hecho daño, porque eso nos permitirá crecer. Si no perdonamos, no crecemos. Eso nos permitirá crecer en nuestra vida y también en nuestra esperanza cristiana. Que así sea. Dios os bendiga.